Estamos con José Brusone, gerente de Genia Junín, generadora de industria argentina. Bienvenido, Brusone, a Reporte Especial. Bueno, en un momento muy particular, ¿no?, del país, de la economía, de la industria. ¿Cuál es el panorama hoy en nuestra ciudad? Bueno, la industria en nuestra ciudad, por lo que sabemos, está atravesando una etapa difícil, aunque variada. No es generalizada, pero como en todo el resto del país, se atraviesa alguna incertidumbre, algunas con un origen real y otras más bien ficticio, inoculado por un cierto clima enrarecido para mí artificialmente, pero el Ministerio sigue teniendo a disposición de los industriales todos los programas de fomento industrial, está todo disponible y bueno, la industria en definitiva lo que está atravesando es esta situación de incertidumbre, digamos, pero se le han achicado algunos mercados, es cierto, desde la inflación para acá vemos que hay algunos problemas también en las decisiones de inversión que se posponen, pero bueno, creo que es una coyuntura básicamente que hay que atravesar y el horizonte sigue siendo promisorio. ¿Qué herramientas tiene Genia hoy para ofrecerle, especialmente a las pymes, ¿no?, que por ahí son las que más sufren, ¿no?, la crisis económica? Yo desde que arranqué recorriendo el territorio, identificando necesidades, lo que los industriales pymes más han demandado es financiamiento blando, financiamiento accesible, que no los deje fuera de competencia. Para eso el Ministerio de Industria tiene instrumentos como FONAPYME o FONDIF, un instrumento recientemente creado, que tiene programas que financian o equipamiento o capital de trabajo a una tasa del 14 o el 17% anual fijo en pesos, y esos programas pueden llegar hasta 5 millones de pesos en el préstamo. Como se ve, es una tasa sumamente accesible, inexistente en el mercado de capitales hoy. La otra gran necesidad que siempre han manifestado fundamentalmente los industriales es el insuficiente recurso humano, que no encuentran el recurso humano suficientemente capacitado y en la magnitud que necesitan para desarrollar sus proyectos. Para eso el Ministerio lo que tiene son subsidios a los gastos realizados en capacitación. Pero si tengo que ser sincero, no se utilizan suficientemente. O sea, es una demanda largamente expresada, pero cuando el instrumento está, muy pocas veces se usa. Han privilegiado las consultas generalmente por financiamiento. ¿Y se han otorgado estos créditos blandos que otorga el Ministerio? Algunos créditos que fundamentalmente son para la construcción de instalaciones con destino industrial, un programa que se llama Mi Galpón, que básicamente lo que hace es subsidiar la tasa de interés. Sí, ya se han otorgado en la ciudad y están en marcha algunos FONAPYME, que era el primero de los instrumentos que yo describí, con una tasa muy baja. Uno de los problemas que teníamos en la ciudad cuando yo empecé a trabajar era que, a diferencia de otros lugares en el país y en la región, no teníamos consultores especializados en este tipo de programas que, si bien no son inaccesibles, tienen una demanda administrativa importante. Muchas veces el industrial está al lado de la máquina, vendiendo, comprando, y no tenía recurso de tiempo destinado a esto. Bueno, a partir de detectar algunas personas que a título privado, digamos, como la venta de servicio profesional, pueden gestionar este tipo de préstamos, la cosa se agilizó mucho. O sea, hoy por hoy, cuando una empresa está interesada en esto y manifiesta que tiene posibilidad administrativa para hacerlo, yo puedo contactarlo con 2 o 3 consultores que de alguna manera pueden brindarle ese servicio en forma absolutamente independiente. Brusone, bueno, el municipio en Junín habla de un avance importante, ¿no?, en materia de industria, hablan del crecimiento que ha tenido el parque industrial, pero paralelamente una encuesta reciente elaborada por la provincia de Buenos Aires habla de que en Junín hay casi un 10% de desempleo, ¿no?, una cifra elevada, ¿no?, una de las más elevadas de la provincia de Buenos Aires. Sí, yo creo que no hay contradicción en eso. En realidad creo que la industria de Junín es potente, en eso tiene razón el municipio. La encuesta, la investigación
que realizaron ellos con una consultora privada para caracterizar la economía juninense, habla de una economía mucho más diversificada de lo que uno encuentra en el resto del interior de la provincia. Eso es bueno porque se compensan fundamentalmente debilidades, digamos. Cuando hay una coyuntura mala para un sector, de alguna manera no impacta sobre toda la economía. O sea, no depende del campo exclusivamente, ni del comercio exclusivamente. Traducido a términos lisos, llanos, es eso, no depende del campo, como por ejemplo ciudades como Chacabuco, y un poco en menor medida, pero también bastante Pergamino, a lo mejor. Junín está más equilibrado en ese sentido. No solo por la industria, también por los servicios y por el empleo público. Pero bueno, es un factor destacable. En cuanto al desempleo, yo lo que noto, que tiene que ver con lo que decía antes, una situación friccional, ¿sí? Hay gente demandando empleo, hay empresas necesitando cubrir sus puestos de trabajo y parece que ambos factores no logran articularse de un modo armonioso como para que esas empresas tomen a esa gente. Lo que se aduce muchas veces es insuficiente capacitación, insuficiente compromiso. Quien demanda empleo aparentemente no está en condiciones de ofrecer todo lo que el empresario solicita, digamos. Bueno, para eso creo que tiene que intervenir activamente el Estado. Desde el Ministerio de Industria estaban esos instrumentos que te comenté. En algún momento hicimos una jornada dentro de un plan nacional de capacitación, una jornada destinada a que los empresarios se hagan de herramientas para formar y retener su recurso humano. Fue concurrido, tuvimos 70, 80 asistentes, pero bueno. Ahora Junín tiene la universidad, tiene colegios industriales. ¿Qué tipo de técnicos o de especialistas está demandando hoy el mercado? La demanda que yo más he escuchado tiene que ver con, por ejemplo, la rama metalmecánica, soldadores, ese tipo de perfil técnico. Tradiciones que se han perdido quizás, ¿no? De generación en generación. Sí, que el industrial, por ejemplo, lo forma y lo que le falta. En definitiva, yo creo que también la industria tiene que poner su parte, que es la incorporación y la formación de la última parte de ese recurso humano dentro de la propia empresa. Tiene que invertir de alguna manera en esa etapa. La universidad que tenemos en Junín tiene un fuerte perfil ligado a la producción, no es una universidad que se concentre en las carreras más teóricas de ciencia pura, sino que está muy conectada a la economía regional. En ese sentido creo que algo más se puede llegar a hacer. Creo que es un proceso que de alguna manera se va a ir solucionando virtuosamente. Falta. Aquel emprendedor, ¿no?, local de acá de nuestra ciudad que quiera, ¿no?, iniciar un proyecto, ¿puede acercarse también a Genia? Sí, existen algunos planes de fomento al emprendedorismo. Hay en este momento en vigencia un programa que tiene una exclusión de edad que abarca solamente a emprendedores entre 18 y 35 años de edad y cuyo perfil emprendedor sea industrial, no de servicios ni comercio. Se llama Capital Semilla, es muy promocionado incluso por el gobierno nacional. Sí. Capital Semilla lo que hace es otorgar préstamos de honor de hasta 40.000 pesos para aquellos proyectos que salgan elegidos por los evaluadores del ministerio. ¿Por qué se llama préstamo de honor? Porque se otorgan a tasa cero, sin ningún tipo de garantías, y la garantía del proyecto es su viabilidad. O sea, el emprendedor tiene que demostrar no solo que tiene una buena idea, sino que está en condiciones de llevarlo adelante y de convertir eso en un emprendimiento viable. Ese préstamo que recibe de hasta 40.000 pesos lo devuelve en hasta 5 años en condiciones que pacta con el propio programa. O sea, de forma tal que la exigencia de devolución del préstamo no afecte la viabilidad del proyecto. Generalmente, a partir del segundo o tercer año se empieza a devolver montos crecientes para no ahogar el proyecto en una etapa inicial. ¿Y se han entregado estos proyectos aquí en Junín? En la edición del año anterior se han entregado algunos de Capital Semilla y en la de 2012, que yo todavía no estaba trabajando en esto, también se han entregado algunos. Son emprendimientos que en su mayoría siguen en marcha. La edición 2014 de Capital Semilla,
que estamos atravesando en este momento para provincia de Buenos Aires cierra a fin de septiembre. Así que sería interesante que aquellas personas que estén interesadas en formular proyectos se apuren o lo hagan en estas 2 semanas que nos restan. Se hace todo online, se entra a la página del Ministerio de Industria, que es www.industria.gov.ar, y en el programa Capital Semilla, que está ahí descrito, está la formulación de proyecto, digamos, donde uno accede a la planilla y vuelca ahí todos los datos del emprendedor y del propio proyecto. ¿Esta oficina de Genia en Junín también puede recibir a industriales, a empresarios de otros distritos de la región, o es exclusiva para nuestra ciudad? No, en realidad tiene proyección regional, no hay una zona predeterminada. Existe una en Chacabuco, existe una en Pergamino, acaban de abrir o están por abrir una en 25 de mayo, creo que a futuro cada ciudad medianamente importante va a tener una. Desde la de Junín hemos atendido algunos pedidos desde Arenales, desde Lincoln, desde Pinto, pero el fuerte industrial de la región se encuentra acá en la ciudad. Hoy, bueno, hay una suerte de amesetamiento, ¿no?, en lo que es la producción, sobre todo dicen falta de confianza, muchos industriales, falta de confianza en el futuro del país, que hace que muchas veces no se invierta, ¿no? ¿Este panorama en nuestra ciudad cree que es así? ¿Cree que hay un poco también de sobreactuación de algunos sectores? Creo que el tema está en las expectativas. ¿Qué determina esas expectativas? Es variado. Creo que tiene una fuerte influencia el estado de ánimo que inoculan ciertos medios de comunicación y desde las propias corporaciones, que uno muchas veces no entiende muy bien cuál es el objetivo de ciertas estrategias industriales, como por ejemplo lo que estuvimos viendo con el Procreauto, ¿sí? Programas donde el gobierno nacional, ante un panorama que se venía negro por las suspensiones, por la caída de las compras desde Brasil, crean un instrumento de fomento a la producción, de fomento al consumo, mejor dicho, de esa producción, y desde la propia industria se retasea el apoyo. Uno no sabe muy bien a qué intereses responden, y eso va creando, creo, un clima de incertidumbre para el industrial más chico, que no es formador de precios ni tomador de decisiones que muevan el amperímetro, digamos. Entonces se queda esperando a ver qué pasa. Sobre todo esta expectativa latente devaluatoria que existe hoy por hoy, que no se sabe hasta dónde va a llegar, digamos. Y que claramente va a perjudicar a toda la población, ¿no?, una devaluación. Yo creo que el gobierno tomó debida nota de lo que pasó a fines del año pasado, de esa pulseada que se perdió, tal vez por lo inédito del ataque. Creo que tomó debida nota de lo que fue eso, y hoy por hoy está desplegando cantidad de herramientas para que esto no vuelva a ocurrir. Sí, una devaluación, otra devaluación, digamos, brutal como la de principio de año, en este año sería muy perjudicial para toda la economía, salvo para estos grupos de interés que la propician. Pero creo que también, una vez más, no solo el público en general, sino los actores económicos más chicos deberían tener la conciencia de que no ganan nada, sino que en realidad se perjudican enormemente siguiéndole el tren a estos grupos de interés. Ahora, Brusone, cuando las automotrices dicen que tienen que importar partes que pagan en dólares, hablan también de que con los precios, ¿no?, de Procreauto no pueden, digamos, llevar adelante el negocio, ¿no? ¿Esto es así? Yo lo que veo es que ahora les van a permitir importar las autopartes que necesitan, pero van a ir por la presión de importar también las unidades terminadas. Porque en definitiva no es solo el interés, o sea, esa industria no tiene un interés solamente nacional, sino que en muchos casos son filiales de casas matrices que están atravesando crisis importantes, que intentan exportar a países como el nuestro. Entonces, creo que el gobierno nacional, el único interés que tiene que defender es el nacional y no el de esas casas matrices que en definitiva arreglarán sus problemas como mejor puedan. Yo creo que hay mucho más de política que de decisión netamente económica en esos manejos.
Brusone, en el tema más cotidiano, ¿no? Muchos televidentes que nos están viendo y se preguntan por el futuro, ¿no? del país, de la economía, ¿no? en los próximos meses. ¿Qué panorama avisora? ¿Cree que se va a ir acomodando la economía? ¿Va a haber cierta estabilidad? Yo creo que depende en gran medida de la conciencia que pueda tener todo el pueblo argentino. Como te decía antes, creo que hay grupos de interés que están jugando en contra de la estabilidad económica y del desarrollo que hemos gozado durante 10 años. Creo que han hecho un gran negocio, algunos muy minoritarios, con la devaluación de principio de año. Y claramente apuestan a un modelo totalmente diferente, un proyecto totalmente diferente al que se sostiene desde nuestro gobierno nacional. Yo creo que no tienen demasiadas chances de éxito en tanto y en cuanto nuestro pueblo entienda cuáles son las verdaderas conveniencias, cuáles son sus verdaderos intereses, ¿sí? Creo que el programa de precios cuidados dio resultado, pero pudo haber sido mucho más exitoso si todos nos hubiésemos apropiado de esas herramientas. Este gobierno básicamente basa su modelo en el cuidado del empleo, ¿sí? El cuidado del empleo está determinado por el cuidado de la producción, de la inversión, del consumo. Es todo un círculo virtuoso que si lo dejamos caer, si no lo cuidamos, va a generar, sí, un terrible drama social. Eso ya hemos asistido a esto no hace tanto tiempo, hace una década. Así que... ¿Qué pasa con la inflación, ¿no? Esta escalada que hemos visto en el último tiempo, ¿no? Que de alguna manera también, ¿no? Resta confianza, ¿no? en todos los sectores? Totalmente. Yo creo que en gran medida, creo que hay dos factores fundamentales. Uno, una excesiva monopolización de la producción y del mercado en muchas ramas de la economía. Y la otra, lamentablemente, tiene que ver con la necesidad constante de divisas que tiene el gobierno nacional para hacer frente a sus compromisos y para que no se caiga justamente la cadena productiva. Esto de la importación, por ejemplo, está fuertemente influido, o mejor dicho, las trabas que se pusieron, ciertos requisitos más duros para la importación, está fuertemente influida por la cuestión de la balanza comercial, la balanza de pago. Y esa necesidad de dólares, a diferencia de otras crisis anteriores que tuvimos en la Argentina, está acicateada un poco artificialmente, ¿sí? Hoy hay commodity para vender afuera y no se liquida, ejemplo soja. Hay este tema de las automotrices que prefieren importar en vez de producir localmente. Creo que la inflación está determinada por las dos cosas. Una cuestión de expectativa de ganancia extraordinaria de algunos monopolios, pero también porque el gobierno necesita constantemente dólares frescos para mantener esta cadena productiva y hay actores que se lo están negando artificialmente. Brusone, entrando en el terreno más político, ¿no? de nuestra ciudad, ¿cómo ve al kirchnerismo local, ¿no? Muy dividido, ¿no? Por un lado con dos bloques en el Consejo Deliberante? ¿Cree que el kirchnerismo va a poder armar una propuesta competitiva, sólida de cara al año que viene? La historia del peronismo de Junín no es la historia de una unidad. Pareció que era otra cosa a partir de 2011. En algún momento Gustavo Traverso logró conducir a todos los sectores después de ganar la primaria. Me parece que, más allá de mi afecto personal y de mi militancia junto a él, creo que Gustavo es el kirchnerista que tiene un proyecto más terminado, más completo para Junín, es quien tiene una propuesta más abarcativa, pero creo que no hay casi posibilidad de que esto no se dirima en la primaria. Y ojalá después de la primaria se logre algún tipo de acuerdo programático como para ir todos juntos, pero la veo complicada. ¿Y cómo cree que puede seguir, ¿no? esta compulsa, ¿no? Con respecto a las otras fuerzas? ¿El kirchnerismo tiene una chance en 2015?
Y está muy ligado a la performance de nivel nacional y provincial que tenga esta fuerza. Yo creo que hoy por hoy, y no es una frase hecha, el escenario está totalmente abierto. Yo creo que puede pasar de Faltan todo. 14 meses, ¿no? Sí, y hasta hace 2 meses UNEN parecía que era el motor que iba a crecer indefinidamente, convirtiéndose en la oposición, y hoy está totalmente desdibujado. Massa hace 2 años era la esperanza blanca de todo el antikirchnerismo y hoy no crece. Creo que está todo por hacerse. Creo que va a depender más que nada de las propuestas de cada uno que de otros factores. ¿Cree que el proyecto, que la presidenta puede enderezar el rumbo del país de cara a los próximos meses? Totalmente. Yo creo que no ha perdido la iniciativa política. Es un gobierno que le quedan menos de 2 años, supuestamente, estaba supuesto para que eran 2 años de transición donde ya iba traspasando el poder, y lo único que se ve en este momento es que la única fuerza que tiene iniciativa política es justamente la de la presidenta, que sigue articulando respuestas, que sigue proponiendo políticas que son eficaces en la mayoría de los casos, que sigue dando batalla. Yo realmente creo que tiene grandes chances de llegar a un final de mandato muy exitoso, y creo que es lo que tratan de evitar desde las otras fuerzas. Argentina ha tenido vastas experiencias en gobiernos que intentaron políticas distintas a las que le dictaba el establishment y fueron escarmentados como para que nadie más lo intente. Alfonsín es el caso más rotundo. Creo que con este gobierno están intentando lo mismo, pero me parece que una de las cosas que más se les complica es que atrás de este gobierno hay mucha militancia, hay mucho armado político, como para resistir esos embates. Claro. Ahora, Brusoni, usted es consciente que hay mucha gente, muchos vecinos que realmente llegan a fin de mes a duras penas, ¿no? Este malestar se percibe en los negocios, en la calle, en la caída del consumo, ¿no? Muchos vecinos que no están llegando a fin de mes. Totalmente. Sí, es un gran problema. Es el primer año en que la inflación le ganó a la recomposición salarial, a lo que se consiguió en paritarias anualmente. Es el primer año que hay un deterioro real del poder adquisitivo, de unos pocos puntos, pero es el primer año. Y es algo que hay que revertirlo prontamente. Sí. ¿En su intimidad confía en que se va a revertir? Como te dije antes, siempre y cuando haya acompañamiento político del proyecto y no haya una especie de suicidio en masa de querer que esto sea reemplazado por lo que ya tuvimos, yo creo que hay posibilidades. Sí. Se ha avanzado, ¿no?, un poco en lo que es acompañar, ¿no?, un proyecto, acompañar a un presidente. Hoy vemos a fuerzas políticas que no están boicoteando, ¿no?, como podría ser Alfonsín. El otro día hablábamos con De Narváez y también hablaba de acompañar a la presidenta. En general hay cierta cautela, ¿no?, con respecto a de alguna manera no poner tantos palos en la rueda, ¿no? Algo hemos aprendido, ¿no? Sí, mientras se traduzca en políticas concretas, como por ejemplo apoyar la ley de pago soberano y ese tipo de cosas, sería fantástico, sí. Brusoni, ¿qué está faltando, ¿no?, para ver un crecimiento en nuestra ciudad, ¿no?, de la industria, del comercio? ¿Qué herramientas hay que aceitar? ¿Qué está ahí en el tintero todavía? Yo a la industria local lo que más le veo por desarrollar es una mayor articulación local. Creo que la industria más fuerte que tenemos no articula en su cadena de valor demasiado con el resto de la ciudad. ¿Esto qué significa? Que no tienen proveedores locales, que su mercado de colocación de los productos por ahí está afuera. Bueno, eso es sobre eso no se puede influir, pero sí podrían a lo mejor generar un mayor encadenamiento productivo con otros actores de la región para transmitir ese dinamismo. Y gastar menos en logística también, ¿no? También, sí, sería un subproducto beneficioso, pero bueno, y después falta mucho más por desarrollar. La verdad que por su posición estratégica geográfica, Junín tiene un potencial tremendo. Lo que ha crecido en
los últimos años, a partir del cambio de proyecto de país, es exponencial, eso se reconoce. El parque industrial es uno de los modelos de parques en la provincia. Desde industria estamos tratando de brindar algunas herramientas que consideramos que le vendrían muy bien. Hoy por hoy el REMPI, si bien no se le otorgó el registro, el numerito de registro, operativamente está absolutamente vigente, o sea que cualquier empresa que quiera radicarse en el Parque Industrial de Junín puede acceder a los beneficios de tasa subsidiada que otorga industria. Se está trabajando para que mediante los programas de crédito fiscal se les otorgue alguna ayuda que están necesitando. Apenas el parque logre sortear unos trámites que tiene con la autoridad del agua en la provincia, supongo que van a acceder a los subsidios para la obra de cloaca. Yo creo que Junín tiene un potencial industrial interesantísimo, mucho mejor que muchas ciudades del interior de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires. Cuando dice que es un parque modelo, ¿a qué se refiere? Que está organizado, posicionado en un lugar estratégico de la ciudad y en el cruce de rutas, y organizado estructuralmente, digamos, de una manera que por ahí algunos otros parques carecen. Hay parques en la provincia donde hasta vive gente dentro, por ejemplo. Y bueno, esto está mucho más, a pesar de que es un parque viejo, que viene de un modelo de país, digamos, que ni imaginaba este presente, sigue siendo un parque con mucho potencial. ¿Y qué ocurre con la construcción, ¿no? Una actividad que tengo entendido que Junín ha crecido, ¿no? Sí, por lo que yo entiendo, es uno de los factores, uno de los sectores que más ha crecido, pero está fuertemente influenciado por un factor especulativo. Se ha construido no en función de necesidades objetivas, sino de necesidades rentísticas, a lo mejor de quien ha derivado inversión con capitales que tenían otro origen, agrario a lo mejor, hacia la construcción para un mercado que a lo mejor hoy después no lo pudo pagar, terminó de alguna manera elevando artificialmente el precio. Creo que el Procrear vino a poner un poquito de orden en eso. Ya se han otorgado más de 1000 en Junín, creo. Y la industria de la construcción es fuertísima. Lo sabe cualquiera que necesite contratar técnicos, albañiles, gasistas, electricistas, lo que cuesta, digamos, hoy por hoy encontrar disponibilidad en Junín. José Brusone, gerente de Genia Junín, muchas gracias por haber estado en Reporte Especial. Muchas gracias a vos, Franco, por permitirnos promocionar nuestro trabajo. Bueno, la oficina funciona en Jean Jaurès 347. Nuestro mail es geniajunin@gmail.com. Y bueno, generalmente es útil mandarnos un mail previo a la visita, porque como nuestro trabajo es territorial, muchas veces no nos van a encontrar allí. Muchas gracias. Gracias a vos.